preséntanos entonces, Carvalho. Bueno, listo. Bueno, tú sabes que nosotros estamos en un proceso de Aulanet y en el marco de ese proceso pues estamos desarrollando y Eh, estabilizando la herramienta, ¿vale? Dile a Raúl que ya no, porfis. ¿Aló? Que Qué pena dije. tú sabes que estamos en un proceso de Aulanet ya y estamos Sí, sí, señor. en ese mismo marco de ideas, estamos en proceso de estabilización de la herramienta. Sí, sí, sí. En esa estabilización de la herramienta tengo una dirección de la dirección académica en Bucaramanga y es la segmentación de los planes de curso, es decir, que los planes de curso no sean los mismos de Bogotá, sino aterrizados a la región, es decir, Manuela y Itae. Entonces Sí, es un señor. proceso de desarrollo tecnológico que hablé con Gonzalo y que vamos a desarrollar. Y en la marcha Sí. vamos a gestionar la captura de información para la incorporación de datos en la plantilla de Excel de los dichosos planes de curso. Sí, señor. Entonces quiero que tú nos muestres cuál es el componente de biblioteca que está inmerso en ese proceso y cómo se evidencia esa plantilla en lo que tiene que ver con biblioteca. Ay, Dios, perdón, qué pena, es que me acabé de dar cuenta de una cosa. Bueno, qué pena. Entonces aquí para presentarte... En la parte de abajo hay una Sí, pantallita, un teléfono y un cuadrito como una pantalla de un computador. sí, listo, dice moderar, ¿sí? En el computador. Listo, ya lo vi. ¿Sí? ¿Ya lo ves? ¿Sí? Sí, ya Bueno. estoy aceptando, ya veo tu pantalla. Bueno, listo. Lo que la biblioteca ha realizado desde el año pasado es verificar cómo los planes de curso de cada uno de los programas, verificar también cada una de las materias. Nosotros hemos hecho retroalimentación con cada una de las direcciones de programa, de los hallazgos de lo que tiene que ver la biblioteca, ¿sí? Lo que tiene que ver la biblioteca, primero, en cuanto a material bibliográfico que ellos citan en esas referencias bibliográficas y lo que citan como bases de datos, ¿sí? Los documentos que ellos han citado de bases de datos. A su vez, con la gerencia se estableció una articulación de esos en los planes de curso de nuestros recursos bibliográficos de una manera un poco más dinámica, es decir, además de lo que el docente sugiere en las referencias del currículo, más lo que sugiere en referencias de bases de datos, lo que sugiere en bibliografía básica, más bibliografía de bases de datos, también la biblioteca entra a participar o entra a integrarse con algo que son la asignación de palabras clave por sesión y por asignatura dentro de cada uno de los programas, ¿sí? Entonces, aquí nosotros cogimos cada uno de los programas y asignamos un número de palabras clave. Para hacer esa asignación, pues hubo que hacer un desarrollo en la parte de tecnología, ¿sí? Para que esa palabra clave quedara, pues finalmente inserta. Entonces, ¿esto cómo funciona? Yo aquí les voy a mostrar lo que nosotros hicimos o inicialmente hicimos, que fue, bueno, a mí me habilitaron un acceso docente, ¿sí? Y ese acceso docente me habilitaron el ver todos los planes de curso de todos los programas. ¿Tenías perfil de plan de curso o de coordinador plan de curso? Creo que de coordinador plan de curso. Sí, pues eso sí, ya eso me lo asignó, fue directamente tecnología. Nosotros lo tenemos también. ¿Sí? Entonces, planes de curso coordinador. Nosotros lo que hicimos, bueno, este semestre no lo tengo yo habilitado. El semestre pasado sí lo teníamos habilitado porque nosotros lo hicimos uno a uno. Entonces, por ejemplo, en ambiental mirábamos cada uno de las materias, las sesiones, y a cada sesión hacíamos un análisis de la temática, la subtemática y
asignábamos una palabra clave, ¿sí? Digamos que en este momento acá lo que ustedes están viendo es todo lo que la biblioteca ha entrado a corregir, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros solamente asignamos una sola palabra clave, de modo que cuando el estudiante o el docente le diera clic o le dé clic a esa palabra clave, lo lleve al UMB buscador y le siga mostrando información de esa temática, y el estudiante pueda ampliar, además de la bibliografía básica y de la bibliografía de bases de datos, que él se pudiera referenciar con más documentos a través del buscador. Eso fue lo que nosotros hicimos, ¿sí? Entonces nosotros lo hicimos uno a uno. Es decir, nosotros lo que cogíamos era, nosotros mismos podíamos editar la palabra clave, ¿sí? Bueno, ya aquí yo ya no tengo habilitada la opción, pero nosotros en editar le poníamos la palabra clave. Como para nosotros eso resultó tan engorroso, pues todo un año se nos fue en eso, igual eso es un proceso más del docente que de la biblioteca, porque el docente realmente es el que maneja su área, sabe de su tema. Entonces lo que se hizo fue habilitarle al formato de los planes de curso. Por aquí yo tengo un ejemplo. Lo que hicimos fue habilitarle, lo que hizo la tecnología fue habilitar un formato con una columna adicional que dice palabra clave. Sí, en donde el docente pues ya él conoce toda esta parte del formato y es lo que diligencia, ¿sí? Y aquí pues se le agregaba esta casilla, esta columna, perdón, y él ya ponía una palabra clave. ¿Esa palabra clave la anexaron ustedes o el docente? Esta palabra clave ya está anexada por el docente, pero bajo los criterios que le dio la biblioteca. Esos criterios o ese instructivo se le envió, ayer yo se lo envié a Nancy, que es en donde se le describe cuál es el objetivo de este proceso, por qué está conectado al UMB buscador y el cómo puede asignar la palabra de la mejor manera, ¿sí? Es decir, el docente no va a poner cualquier palabra, la palabra que a él se le ocurra, sino que él lo va a poner bajo unos criterios ya establecidos y dados por la biblioteca. Es decir, por ejemplo, él no puede poner palabras generales. Aquí le decíamos, por ejemplo, evite el uso de artículos indeterminados como unos, artículos determinados como el, la, los, las, evite el uso de siglas. Evite, por ejemplo, el uso de palabras muy generales como administración, como prevención, como promoción, ¿sí? Porque administración puede ser muchas, administración de fincas, administración de empresas, administración de páginas web, pero, por ejemplo, el docente está en una materia que se llama administración del talento humano, ¿sí? Entonces, que el docente use términos específicos y que analice de cada sesión la temática, la subtemática y que asimismo asigne una palabra clave, ¿sí? Cuando es una palabra clave pues sencilla, él pone ASMA y le van a salir pues todos resultados relacionados con el tema. Cuando es una temática que debe ser analizada más a profundidad para definir la palabra clave, por ejemplo, aquí le ponemos el ejemplo: temática, aspectos demográficos, impactos del envejecimiento, subtemática, envejecimiento y género, el trabajo, jubilación y retiro. Entonces ya ahí estamos hablando de aspectos sociales en adultos mayores, ¿sí? Es una capacitación que se lidera a través de biblioteca y va para los docentes. Exacto. Y que busca tener coherencia y claridad en qué palabras claves se asignan allí, ¿cierto? Exacto. Y que para estandarizar y que quede como general el ejercicio, pues que las pongan en mayúscula sostenida y sin tilde. ¿Por qué? Porque ya tuvimos el ejemplo de que cuando aquí le ponen una tilde,
o la escriben mal, ¿sí? Pues en el UMD buscador, por supuesto, pues no va a arrojar ningún resultado. ¿Sí? Entonces esto también aquí se les entregó a los docentes, se les hizo retroalimentación también a los directores de programa para que ellos pues por favor procedieran a realizar esto en los planes de curso. Ya el director, cuando tiene el plan de curso actualizado con todo el trabajo que hizo el docente, pues lo sube a la plataforma y ya esta palabra pues le va a aparecer aquí en el aula net. Claro, y esa palabra ¿cómo se enlaza? ¿Qué vas a hacer para enlazarla allí? Eso es un hipervínculo. Eso es un hipervínculo, pero eso ya tendríamos que entonces hablar con el ingeniero Gonzalo, ellos cómo por debajo lo hicieron. Hizo el enlace. O sea, Sí. Simplemente tú capacitaste docentes, en la capacitación les diste los parámetros, Exacto. palabras clave. Sí. Después de eso se generaron para cada curso una hoja electrónica que corresponde al plan de curso y exacto. Tecnología lo subió. Exacto. Sí, señor. No, hay que descargarlos los que tengan, hacerlos, que quede un archivo con N hojas electrónicas, luego se le pasan a tecnología y se suben asignados a código de materia, debe ser así. Exacto, sí, señor. Lo suben los directores. ¿Pero lo suben los directores o lo sube tecnología, Caro? Pues hasta donde yo tengo conocimiento, los archivos Excel a la plataforma los suben los directores. Bien, otra ¿Sí? cosa, Caro, ¿cuánto tiempo demoraste tú en la sensibilización y la capacitación a los docentes? Pues es que yo llevo un año en eso. Mentiras. Lo que pasa es que nosotros primero lo hicimos aquí en la biblioteca y eso nos tomó un año. Sí, Gonzalo me contó la historia, que cuando y a cambiar. Claro, entonces ya ahorita, cuando ya entregamos nuestro producto, por decirlo así, con todas nuestras palabras clave y todo organizado, pues resulta que nuevamente hicieron actualización de planes de curso y todo se volvió a cambiar y los docentes no lo hicieron de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, encontramos como lo que ven en la pantalla, pues esta palabra clave en minúsculas, con tildes. Entonces nos tocó volver a sensibilizar a los docentes. A ustedes les queda más sencillo sensibilizarlos, que es armar un cronograma en este mes de abril con cada una de las direcciones y con cada uno de los docentes, para que en el ejercicio de actualización de planes de curso ellos lo hagan con cada una de sus materias, en cada una de sus sesiones, y pues no sé, ya dependería de ustedes en qué momento suben esos planes de curso ya actualizados y les aparezca esa información, diría yo, en mayo o a mitad de mayo. Está bien, listo. Listo, ya tenemos claro cómo es el tema. Quizás te molestan, bueno, el tema del diligenciamiento de las plantillas no me pierde. Estoy un poco confundido, es con las palabras clave, con el metabuscador que realmente es uno para nosotros. Sí, claro. Pues realmente esta es una herramienta que nosotros ya tenemos hace tiempito, pues Nancy la ha socializado. Nancy la conoce bien. Sí, Nancy la conoce. No hay lío porque realmente ella es la que va a hacer esa inducción. Claro, exacto. Porque es que nosotros, por eso nosotros en el instructivo también le ubicábamos al principio cuál era el objetivo, cuál es el objetivo de este proceso, qué es el UMD buscador, cómo funciona, sí, cómo es que se enlaza la palabra, sí, y finalmente, por ejemplo, aquí le mostramos cómo se enlaza en AulaNet. Esto pues realmente no lo hace el docente porque lo hace desde el formato de Excel, pero cómo si cuando un estudiante, un docente está en AulaNet le da clic, ¿qué es lo que pasa? Y entonces por eso le describimos como todo el paso a paso para que el docente lo sepa, para que nosotros también lo sensibilicemos, les hagamos pues todo el ejercicio, para que cuando él ya esté aquí en su Excel de su materia, pues entonces él dice, bueno, tengo esta temática, tengo estas subtemáticas, lo ideal es que pongo esta palabra clave.
ellos a veces se confundían porque decían, no, es que la palabra es una sola, entonces derecho. No es tanto como palabra clave, es digamos una frase estructurada, no muy larga, bien estructurada, que cuando el docente la valida en el UM Buscador, realmente le va a mostrar al estudiante más información que él necesite para esa materia. Claro, y no es primero no es primero, me pregunta aquí Vladimir para que te transfiera la pregunta. ¿No es mejor que el docente antes de insertar la palabra ahí vaya al metabuscador y meta la palabra para la búsqueda a ver qué retorna? ¿O? Claro que sí, esa es una actividad paralela. O sea, yo asigno esa palabra, pero efectivamente yo debo verificar que sí me arroje un resultado efectivo. Y así sé si la asigno o no la asigno. Listo, Caro, eso era. Eso es básicamente lo que nosotros hicimos. Ya digamos que hemos abonado un camino, ya que a ustedes con una experiencia que a ustedes les va a facilitar que eso se haga mucho más rápido, que se haga más efectivo, que no sea tan traumático. Para nosotros sí fue un poco traumático porque inicialmente lo hicimos nosotros y es bastante demorado, pero si cada docente coge su plan de curso y él lo pone, pues es mucho más sencillo. Otra sugerencia: en todas las sesiones hay unas sesiones que son de parcial. En esas sesiones de parcial no va palabra clave, se le pone no aplica. Sí, en las prácticas, si tienen la materia prácticas y si tienen una guía, pues se guían de pronto con las temáticas que se tratan en esas guías, ¿sí? O con la temática que se maneje en esa práctica. Aló. Sí, claro, te escuchamos. Entonces, pues es básicamente esas recomendaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos un plan de curso de la asignatura Derecho Penal General y pues el docente pues hizo muy bien el ejercicio. Esto lo hicimos... Pero tiene en la celda, en la fila 17 tiene un error, colocó una preposición. Ámbito de valores, ámbito de validez. Colocó el D. Concurso de derechos punibles. Ámbito de validez de la ley penal. No, aquí es que no tenga, espérame te muestro, que no tenga, por ejemplo, al inicio la palabra la administración, ¿sí? O sea, es como cuando uno hace una búsqueda en una base de datos con búsquedas avanzadas. Uno poner palabras clave que realmente sé que me van a funcionar en una base de datos o en este caso en el UMB buscador. Entonces tú sabes que cuando uno busca los ámbitos jurídicos, pues ya hay las de entrada al principio pues nos pone inconveniente. Entonces poner una palabra como menos dispersa y más específica, ¿sí? Aquí yo les sugería que, por ejemplo, use de y en o la I como conectores en las frases. Entonces, por ejemplo, Plan Nacional de Desarrollo en Colombia. El problema aquí un poco es que se envió el instructivo inicialmente para que lo leyeran los docentes. Los docentes no lo leyeron. Y ellos pusieron lo que les pareció. Eso pasa aquí también. Pero entonces, por eso empezamos con las sensibilizaciones para decirle, oiga, no, mire, léalo nuevamente o no cometa estos y estos errores y les mostrábamos casos puntuales. Aquí, por ejemplo, el docente ya realmente hizo un muy buen ejercicio y ya se le puede decir a él o al director de programa, ya suba estos planes de curso porque ya quedaron bien. ¿Sí? Entonces es básicamente eso. Otra de las acciones que yo le comentaba a Nancy, no sé si ahí esté la persona de coordinación académica,
era que nosotros estábamos también auditando un poco qué están poniendo los docentes en bibliografía básica y en referencias de bases de datos. ¿Por qué? Porque los docentes ponían un libro que resulta que es el libro que andan con ese libro debajo del brazo, pero en la biblioteca no está. Entonces, el docente debe hacer primero el ejercicio de ir a mirar qué está en la biblioteca o qué hay en bases de datos y ponerlo, ubicarlo en la bibliografía básica y en la bibliografía de bases de datos. Y sobre todo poner en las bases aquí en bases de datos lo que realmente nosotros tenemos suscrito. Un ejemplo, con las áreas de salud que nos ha pasado. Con las áreas de salud, ellos ponen, bueno, no sé, ponen en las bases de datos. Tenemos bases de datos Lilac, Cielo, o sea, ponían otras cosas que nosotros realmente no tenemos suscritas, o ponían bases de datos que son gratuitas en internet, y pues eso estaba generando cierta, mira, por ejemplo acá, y todavía no lo han podido aquí solucionar, y estamos pues un poco cansados con el tema, porque ponen bases de datos, entonces Cielo, PubMed, Lilac, Hinari, o sea, por ejemplo, estas son gratuitas. Nosotros tenemos que poner como prioridad esas bases de datos que nosotros tenemos suscritas, porque las gratuitas pues finalmente el docente si quiere pues también las puede sugerir, pero principalmente por lo que nosotros estamos pagando, que es bastante. Y bases de datos que no tenemos acceso, que son de pronto que hay que pagar y no tenemos acceso, como Hinari, por ejemplo, que eso lo han hecho aquí en la parte de salud, sino que pongan bases de datos que las que tenemos suscritas, y que si van a sugerir un libro virtual de libro o de Iberi, pues que pongan el título, el autor y en dónde se recupera ese libro, que no les pongan enlaces, porque los enlaces se rompen, se cambian y el estudiante asume que eso no existe y que eso no lo encontró, y entonces no hago la tarea por eso. Es básicamente eso lo que nosotros también hicimos, y que pues también hace parte de la sensibilización que desde biblioteca hemos realizado. Ok, claro. Listo, no sé si tengan más preguntas. Bueno, listo, Carlos. Yo creo que por ahora las inquietudes que teníamos o que estaban planteadas inicialmente ya las abordaste tú. No obstante, pues yo voy a cuadrar aquí el equipo para desarrollar un plan para ese tema, y si más adelante tenemos alguna duda o inquietud con el desarrollo de la actividad, pues le vamos a pedir que por favor nos apoyen en ese tema, ¿vale? Sí, listo, ingeniero. De todas maneras, pues me están contando. También pues te cuento que ayer el ingeniero Gonzalo te preguntó sobre unas IPs de Bucaramanga. Ah, sí, ya. Entonces, las bases de datos las enviamos ya a los proveedores para que quitaran las que estaban erradas y pusieran la que es. Eso es de nunca acabar, ¿no? Y hacer la prueba. Sí, es un poco de nunca acabar. Yo lo que no entiendo es que, o sea, ustedes ahorita todos Bucaramanga y Bogotá vamos a quedar bajo la misma plataforma, ¿cierto? Sí, la ULANET que tenían ustedes Bogotá, se crearon 2 instancias más, y las 2 instancias son Bucaramanga e Italia. Entonces quedamos ahí todos. Listo, porque es que hicimos este cambio aquí en el minisitio de las bases de datos. Ese creo que no sé si lo hayas visto, ¿sí? Pero entonces hemos tenido inconvenientes porque precisamente hubo ese cambio, y hubo un cambio en las IPs, en las URLs, y no han habido algunos accesos remotos. Eso puntualmente es por un equipo que está puesto en donde está el servidor, Funciona las URLs, es un firewall, pero es más un tema técnico de nosotros, de tecnología, ¿bueno? Exacto, entonces eso es lo que también estamos trabajando con el ingeniero Gonzalo y verificando que sí se accesen desde afuera. Listo. Bueno, Caro, muy amable, muchas gracias. Bueno, no, a ustedes muchas gracias, y pues ya estamos más alineados en ese tema. Sí, feliz tarde. Bueno, lo mismo. Bueno, chao.